Bueno, hoy vamos a estar cerrando la miniserie que abrimos de 3 columnas sobre política de seguridad. Ustedes hablaban de algo de esa problemática, aunque hoy vamos a ir a otro tema, ¿no? Ya hablamos de la vigilancia, hablamos de la predicción, y ahora vamos a ir a un tema que no ha dejado de ser urgente, que es la violencia de género. ¿Puede la inteligencia artificial colaborar para frenar este flagelo? Ujú. ¿Puede un algoritmo salvar vidas? ¿O acaso va a reproducir viejos sesgos y problemas con un aura futurista, de alguna manera? Bueno, hoy, en esta columna, como siempre digo, para tecnocuriosos politizados, vamos a ir cerrando hablando sobre inteligencia artificial, política de seguridad y sobre un caso, que es un caso en España, se llama Biogen, una política pública que tiene como herramienta, o que mejor dicho, arrancó con una herramienta de una inteligencia artificial hace más de 15 años, casi 20 años, pero que los avances de la tecnología de los últimos años la han puesto ante el desafío de la necesaria actualización. La idea es bastante simple, es usar datos, mayormente las denuncias de las mujeres, para proteger a quien más lo necesita. Lo que hacía era bastante simple, hace 15 años un algoritmo actuarial, ¿no? Que era el clásico que hemos hablado ya en esta columna, la clásica inteligencia artificial, como dice el técnico, el normativos técnico, asignando niveles de riesgo a las mujeres de acuerdo a un formulario bastante estandarizado de 35 preguntas que se le realizaban. Ujú. Con la llegada de la analítica avanzada y toda esta nueva ola de la inteligencia artificial, el sistema lo que ha buscado fue refinar las predicciones, cruzar más variables y generar respuestas no solo más rápidas, sino también generando el machine learning, aprendiendo para dar mejores predicciones. Y acá la lógica es actuar a partir de esa consecuencia, mayor riesgo detectado, mayor protección policial, y esto podría lograr algún nivel de objetivación de las decisiones que antes quizás dependían demasiado del criterio individual o particular de uno o algunos agentes. Pero los algoritmos recientes lo que buscan en esta reforma de Biogen, que insisto, es una política que existe desde 2007, pero que ha sido reformulada en el último año para cruzar patrones muchísimo más complejos, datos históricos y demás, ya no como la idea de una inteligencia artificial futurista que ve el futuro, digo futurista en términos que ve el futuro, sino como una herramienta predictiva, tratando de anticipar riesgos, pero basada en el análisis de lo que ha venido pasando. Y acá está la primera limitación, con todo el potencial que tienen los modelos de predicción, de reincidencia y demás. La política, y sobre todo la política en un flagelo, como es la violencia de género, debe dedicarse a la prevención. Ya, en este caso, un score que adivine el pasado, es Ujú. muy probable que no siempre proteja el futuro. Y esta política que funciona hace, como le decía, 15 años, también recibió o recibe algunas críticas, y algunas de ellas creo que son interesantes para analizar y pensar las políticas públicas. El movimiento feminista de Mallorca, a fines de año pasado, primero criticaba esto de poner el foco en la entrevista, o sea, poner todo el peso en la víctima y cómo este sistema u otro sistema, porque Biogen hoy por hoy, y están avanzando en ese sentido, pueda cargar datos del servicio de sanidad, de educación, un montón de otros datos que el Estado tiene y que debería cruzar para poder prevenir estas situaciones. El segundo dato que es difícil, esta política pública en España, solo el 11% de los municipios se integraron en el sistema Biogen, o sea, el 89, casi 88 y pico restante, y sobre todo en zonas rurales, quedan fuera de esto. Entonces, en la práctica, la gran mayoría de las mujeres no tenían cobertura real de este sistema. Entonces, hay problemas, y para esto nos sirve analizar y pensar Biogen en este contexto, que subsisten más allá de la utilización del sistema de inteligencia artificial, hay sesgos estructurales, déficit en la calidad de datos, una víctima revictimizada en términos de tener que completar esas 35 preguntas y algún nivel de automatismo burocrático, ¿no? Este semáforo, estas categorías que marca Biogen, muchas veces pueden complejizar o simplificar demasiado, pero por lo contrario, el análisis que después los agentes de policía pueden hacer. Pero claro, la inteligencia artificial, lo decimos siempre en esta columna, no resuelve por sí solo los problemas estructurales. Y si la idea original no es una idea que tenga creatividad para la solución de los problemas, podrá ayudar, claro, puede ordenar, sin duda, puede mejorar los tiempos de respuestas.
e identificar patrones de mayor velocidad, sí, pero sin presupuesto, sin integración territorial y sobre todo sin equipos humanos que acompañen, este sistema queda, para decirlo en un término bien mundano, queda un poco rengo, ¿no? Queda como ese pato rengo que no termina de llegar a dar respuesta. Es como pensar en un GPS, que esto Biogen termina siendo hoy, un GPS que te dice cuál es el mejor camino, pero estamos manejando un auto que no sabemos si tiene nafta para llegar al final de ese destino, ¿no? Para hacer una metáfora lo mejor posible. Si no hay un chofer, si no hay un lugar al que llegar, si no hay presupuesto para llegar a ese lugar, las fallas humanas, las fallas institucionales, las fallas presupuestarias limitan muchísimo cualquier potencia que pueda tener políticas públicas tan interesantes como es el caso, por ejemplo, de Biogen, ¿no? La promesa tecnológica de la revolución de la inteligencia artificial se da en este caso nuevamente de las narices a la realidad política que muchas veces no acompaña transformaciones estructurales como se necesitan en este tipo de casos, ¿no? En este tipo de temas. Juano, ¿cómo funciona este sistema, esta política que implementó España? ¿Cómo es el primer paso? ¿Cómo es el seguimiento? La política funciona este tema bastante simple porque lo que ha hecho es estandarizar procesos que existían, que es a cualquier denuncia por violencia de género, en cualquiera de sus instancias, se estandarizó un nivel de respuestas, un cuestionario que es bastante simple, Sí o sí y hay que lo que hacer la hace... denuncia. ¿Cómo? Sí o sí hay que hacer la denuncia, digo, para luego Claro, empezar el... sí, sí, claro, la denuncia y ingresar al sistema, este sistema Biogen, que originalmente era un sistema que solamente tenía a cargo de las policías y hoy hay muchísimas otras formas de acceso, digo, como existen acá teléfonos para llamar y denunciar violencia de género. En este caso, lo que hace esa denuncia, ese llamado, es introducir esta encuesta o esta entrevista de 35 preguntas más o menos simples que van abordando y asignando un score, un porcentaje, un resultado, lo que da el nivel de peligrosidad potencial posible. Por eso decimos, ¿no? Es un aliado sin duda en la lucha contra la violencia machista, pero corre el riesgo, en este sentido, de convertirse en digamos, en un placebo tecnologizado, en un placebo sofisticado, que puede dar una sensación de control, pero que Claro. en la realidad no termina dando una solución concreta. Es lo que hablamos prácticamente todos los miércoles, ¿no? ¿A dónde van a parar esos datos? ¿Quién procesa esos datos? Bueno, por eso te consultaba cómo funciona, cómo es el primer paso. Hay que hacer primero una denuncia, quiénes te dan el acceso a Biogen y después dónde impactan, ¿no? Todos esos datos, quién los procesa y demás. Por eso consultaba, ¿no? Y obviamente si hay mejoras o no. ¿No? Ya tiene muchísimo tiempo, después hay que ir a analizar también si hubo algún tipo de mejoras con el tiempo, ¿no? Sí, claro, este sistema ha recibido mejoras, vos decís algo que siempre hablamos, ¿no? El manejo y el cuidado de los datos, más en temas tan sensibles como esto, y acá se agrega un tema más, o una, si quiere, una dimensión más. Si partimos de una idea no creativa, la inteligencia artificial nos va a dar respuestas poco creativas, porque lo que termina generando en este caso esta política, que tiene mucho tiempo, y cuyo horizonte es la de poder empezar a analizar grandes volúmenes de datos del Estado, sí, a salud, educación, etcétera, que el Estado tiene sobre las personas, para poder dar mejores respuestas. Pero ahí está eso que vos marcabas. Primero hay que manejar los datos, pero hay una segunda cuestión. Si no había, como decía recién, creatividad para pensar la idea, lo que termina pasando es simplemente una política pública o una inteligencia artificial que no da respuestas más allá de lo superficial, que no genera transformaciones, ¿no? Muy bien. Juano, por último, lo que tiene que ver con España, ¿esto es abierto? ¿Lo manejan solamente el gobierno, la cuestión judicial y la policía? ¿Se puede, por ejemplo, trasladar a otros países? Bueno, Argentina tiene la línea, ahí el teléfono verde, no recuerdo si es bien el número del teléfono verde, pero cómo también fueron trabajando con el correr del tiempo. Sí, el teléfono verde que es el 144. 144, si no Sí, me sí. equivoco mal. Bueno, imaginemos, esto es lo que tiene potencial pensar Biogen. Imaginemos un 144 que tenga una doble plataforma, ¿no? Un pedazo de la atención humana, de acompañamiento a la víctima, pero también otro pedazo
de poder procesar y sumar a una base de datos todos estos volúmenes de información y poder comparar a lo largo y ancho de la Argentina lo que pasa. Biogen funciona precisamente en convenios con cada uno de los municipios. Es decir, los municipios no asumen también esta política pública, sino la hacen propia, sino la convenian hacia su propio municipio, bueno, no funciona allí esta herramienta y ese es uno de los primeros grandes problemas, que pasa mucho con la violencia de género, que es que no todos los estados locales, los estados municipales en este caso, tienen la misma vocación de tratar de dar respuestas a estas cuestiones. ¿Por qué? Porque muchas veces lo expone, y esto también es un dato que hay que tener en cuenta, muchas veces expone la realidad de lo que pasa en su propio municipio, como fue el caso. El año 2024 fue, en términos de violencia contra las mujeres, uno de los años, o el año más trágico de los últimos 10, y claro, lo que hace la tecnología en este caso es también poner en evidencia esas estadísticas, y muchos municipios que prefieren resguardar ese tipo de información. La recomendación de este día Hoy, miércoles. hoy quiero traer, ya que hablamos de esto, un manifiesto. En realidad es un ensayo que está cumpliendo 40 años, porque fue de 1985, después fue republicado un par de años después, que es de Donna Haraway, que precisamente se llama Manifiesto Cyborg, pensemos hace 40 años, decía, y es un poco larga, pero quiero leerla: no somos solo cuerpos ni solo máquinas, somos cyborgs, hibridaciones de máquina y organismo, política y tecnología. Las tecnologías no están por fuera, están en medio y transformándonos. Y esto requiere que repensemos la política desde las entrañas de las máquinas. Ahí está, creo yo, una clave. Con más de 40 años es un ensayo que hay que releer, no solamente por lo que aporta el debate del feminismo, sino también por lo que aporta el debate de pensar la biopolítica y las políticas en estos tiempos de inteligencia artificial. Juano, muchísimas gracias y será hasta el próximo día miércoles como siempre. Será hasta el próximo miércoles. Gracias a vos, Julián, y saludos a toda la audiencia. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el licenciado Juan González Utges, como todos los días miércoles, hablando de tecnología.